Ok, buenos días nuevamente. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Recordando esta última parte que hemos visto la última clase que hacía referencia al tratamiento cuántico de la dispersión de Rutherford, ¿no? Entonces simplemente para recordar, es posible también derivar a una expresión para eh, la dispersión de Rutherford partiendo de, vamos a decir, conceptos de la mecánica cuántica que están fundamentalmente centrados en el análisis, vamos a decirlo así, de los estados iniciales y finales por los cuales se pueden representar los dos escenarios eh, en la idea de la dispersión de Rutherford, que serían el escenario de la partícula no antes de que interactúe con el núcleo, y el segundo escenario o los estados finales irían reflejando la dispersión de la partícula después de que haya interaccionado con el núcleo, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a ir mucho en los detalles, esto lo hemos visto en la anterior clase, simplemente ver de que se deriva una función en términos de este Q, que es el momento transferido, que refleja en cierto modo la interacción que ocurre, o sea, es decir, la interacción electromagnética que ocurre en el momento en que la partícula incidente interactúa con el campo de Coulomb del núcleo, ¿no? Entonces, más adelante, cuando volvamos a revisar un poquito más esta parte, conectada con un concepto, digamos, que también ha sido introducido en este contexto, que es el concepto del factor de forma, que es una función que está también en términos de el momento transferido, y puede ser también extendido, por ejemplo, este factor justamente que aparecerá luego en la expresión que tenemos para la dispersión en términos de la sección eficaz diferencial que habíamos visto en la anterior clase. Podemos tener o podemos expresar la misma en términos de esta función referida a este factor de forma, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces ahora, comenzando con el contenido de esta clase, vamos a ver otros elementos más que son fundamentales para poder entender lo que vamos a llamar en esta parte la complejidad del núcleo, en el sentido de que recordemos de que con los experimentos de dispersión que iniciaron con Rutherford, Geiger y Marsden a inicios del siglo pasado, ¿no? Revelaron fundamentalmente la estructura del núcleo, ¿no? Algo que, bueno, en la época había mucha incertidumbre porque en realidad no se tenía la certeza de qué tipo de estructura debería de tener el átomo en sí, ¿no? Es decir, si la distribución entre partículas cargadas positivamente y cargadas negativamente era la que pensaba, por ejemplo, inicialmente Thomson, ¿no? Que es lo que nos lleva justamente a el modelo así denominado, el modelo de Thomson, ¿no? Bueno, entonces, después de los experimentos que revelaron la verdadera estructura, lo decimos así, del núcleo, y que están centrados, como mencionaba hace un momento, ¿no? En los experimentos de Rutherford, resulta de que, recuerden bien, en el experimento de Rutherford se utilizó históricamente una lámina de oro, bueno, que hace referencia justamente a un elemento pesado que, naturalmente, pensando, digamos, en la concentración de las partículas, sobre todo positivas, concentradas en el núcleo, nuevamente haciendo referencia a lo que revelaba el experimento de Rutherford, estas generaban un campo de Coulomb suficientemente fuerte como para que se observe en el experimento, ¿no? Las partículas dispersadas después de la interacción con el campo de Coulomb del núcleo, ¿no? Entonces, cuando estos experimentos se fueron, vamos a decir, extendiendo a poder estudiar el mismo fenómeno, pero en elementos más livianos, ¿no? El mismo Geiger y Marsden, por ejemplo,
diseñando experimentos donde la energía de las partículas alfa estaban por encima de los 25 megaelectronvoltios, encontraron ciertas discrepancias, ¿no?, del modelo de Rutherford. Es decir, de que a la fórmula que derivábamos, ¿no?, del análisis que habíamos hecho clásicamente, introduciendo naturalmente el elemento electromagnético, parecía no reflejar del todo lo que revelaba el modelo de Rutherford, ¿no?, o lo que revelaba, mejor dicho, el experimento de Rutherford en este nuevo entendido de la estructura verdadera del núcleo, ¿no? Después, extendiendo este tipo de experimentos, justamente incluyendo ya, por ejemplo, desde el punto de vista teórico, los elementos que contribuyeron con la explicación del fenómeno de Rutherford, pero desde el punto de vista cuántico, por ejemplo, ¿no?, lo que mencionábamos hace un momento, con el análisis cuántico de la dispersión de Rutherford. Por primera vez estos efectos cuánticos fueron estudiados por Neville Mott, y también él fue el primero que, por ejemplo, concluyó de que estas discrepancias que se observaban en los experimentos con elementos más ligeros, ¿no?, no hacían referencia o no podrían, digamos, tener una explicación cuántica que dé certeza a por qué ocurren estas discrepancias, ¿no? Entonces, tuvo que pasar un tiempo para que finalmente James Chadwick, estamos hablando de la década de los 30 del siglo pasado, descubre una nueva partícula que luego fue asociada naturalmente como parte de la estructura nuclear de los átomos, ¿no? Y de hecho, con el descubrimiento de esta nueva partícula, que es el neutrón, ¿no?, se pudo dar ya una explicación más coherente a las discrepancias que fueron observando los experimentos de Geiger, Marsden y luego eh, eh, Nabil Mott, ¿no? Entonces, ahora voy a explicar un poquito de cómo más o menos ha sido descubierto esta partícula neutra como parte de la estructura nuclear, ¿no? Que nuevamente toman en cuenta de que en la época, vamos a decirlo así, apenas estaba entendiendo, ¿no?, la verdadera estructura nuclear, gracias al descubrimiento que reveló los experimentos iniciados por Rutherford. Y bueno, el hecho de que luego se observaran más discrepancias en el mismo modelo revelado por la parte experimental, complicó aún más la figura, ¿no? Entonces, y el hecho de que se puede introducir una partícula nueva y de hecho neutra dentro de la propia estructura nuclear aún nos sumaba, digamos, más complejidad al entendimiento de esta estructura, ¿no? Pero bueno, vamos revelando un poquito cómo ha sido este descubrimiento, ¿no? Entonces, lo que inicialmente se pensaba, ¿no?, por ejemplo, tomando en cuenta elementos livianos, ¿no?, como el hidrógeno, que prácticamente el núcleo tiene como núcleo un protón, ¿no?, y orbitando alrededor de un electrón, y comparada, por ejemplo, con el helio, coherentemente, por el número de nucleones que fundamentalmente hacían referencia a los protones, ¿no? Si uno imaginara, digamos, una balanza donde podría pesar, ¿no?, ambos elementos, deberían de pesar lo mismo, ¿no? Sin embargo, el helio pesa más, o se veía de que relativamente reflejaba mucho más, o tenía una estructura más masiva que el propio hidrógeno, ¿no? Entonces, lo que equivalía a pensar, por ejemplo, para que se establezca un equilibrio. Bueno, entonces, como mencionaba hace un momento, ¿no?, ¿qué podría llevarnos a pensar de que este equilibrio pueda darse, tomando en cuenta de que hipotéticamente nosotros podamos comparar un átomo de helio con 4 átomos de hidrógeno para poder poner la balanza en equilibrio, ¿no?, en términos de, naturalmente, el peso que podríamos asociar a ambos elementos? Bueno, la respuesta es, nuevamente yendo, digamos, en la dirección del descubrimiento del neutrón por James Chadwick,
La respuesta fue fundamentalmente asociada a que deberíamos de aumentar naturalmente la, la, el número de nucleones, ¿no? Por parte del núcleo de helio. Pero en esa época se desconocía de que podía sumarse más, por ejemplo, protones al helio porque este solamente contenía dos protones, ¿no? Entonces, esas otras partículas naturalmente no podrían ser partículas cargadas, por un lado, y por otro lado, de repente, obviamente, no tendrían que ver menos aún con partículas neutras, ¿no? Y pero bueno, lo que revela finalmente James Chadwick con el experimento que diseñó es de que en realidad los constituyentes que llegarían a ser parte de la estructura nuclear en realidad hacen referencia a que estas son partículas neutras y además que tienen más o menos la misma masa que el protón, ¿no? Y de esta manera entonces la balanza podemos tenerla equilibrada y podríamos entender esta discrepancia que inicialmente teníamos entre el peso de ambos elementos, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué podría, como decía hace un momento, qué podría revelarnos realmente esta hipótesis de que puedan existir estas partículas neutras como parte de la estructura nuclear? Bueno, esta la revela naturalmente el experimento de James Chadwick, que lo voy a igual a ilustrar en esta figura que tengo acá, ¿no? Bueno, a ver, imaginemos que el experimento lo hacemos naturalmente con elementos livianos, por ejemplo, un átomo de berilio, boro y litio, donde, por ejemplo, digamos, inspirados en la técnica que inicialmente nos llevó al descubrimiento de la estructura nuclear por parte de la así denominada dispersión de Rutherford. Aquí, de manera similar, vamos a usar las partículas incidentes que van a llegar a interactuar con una lámina, pero de núcleos más ligeros, que como mencionaba hace un momento, puede ser berilio, el boro o el litio, ¿no? Y de la interacción que ocurra con las partículas, entre las partículas alfa con los núcleos de estos elementos livianos. Vamos a esperar una radiación neutra que pueda ser emitida por parte de esta interacción. Y aquí la gran incógnita es de que esta radiación neutra tendríamos que llevarla a que esta sea referida fundamentalmente a la existencia de estas partículas neutras, ¿no? Y no confundirla, por ejemplo, con los rayos gamma, ¿no? Entonces aquí justamente en la parte más inferior a esta gráfica tenemos, digamos, como que la respuesta ilustrada en esta gráfica de por cómo es de que finalmente se ha inferido de que esta radiación neutra que emanaba después de la interacción de las partículas alfa con los elementos livianos, en realidad eran los neutrones que se liberaban de los núcleos y luego interactuaban con otro material aquí en color verde representada, que es material en el cual los neutrones tendrían una gran probabilidad de interactuar, por ejemplo, con los núcleos de los átomos que componen este material, que se conoce como la parafina. Entonces, a ver, sin digamos mucho en los detalles, sino en la explicación de esta radiación, vemos de que luego de que James Chadwick introdujo justamente este segundo material, digamos, en el esquema del experimento, reveló de que esta radiación neutra que emanaba de la primera interacción por parte de las partículas alfa no podría corresponder naturalmente a rayos gamma. ¿Por qué? Porque luego lo que observaba finalmente después de que haya interactuado esta radiación neutra con los núcleos de la parafina, tenía una liberación de protones, ¿no? Entonces, si uno puede nuevamente imaginar un escenario de interacción en términos de una colisión que podría ocurrir, ¿no? Es improbable de que un rayo gamma pueda, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, arrancar un nucleón del núcleo de la parafina por las características que tiene esta, ¿no? En realidad,
tomando en cuenta, por ejemplo, la conservación de la energía, sabemos bien que, por ejemplo, un rayo gamma, aparte de que es una partícula sin masa, ¿no? Es un fotón de alta energía, no podría literalmente, si colisionara con un protón, moverlo al protón, vale decir, del núcleo, ¿no? Más bien podríamos pensar en una partícula de características similares, es decir, de una masa similar al del protón, que pueda naturalmente, al interactuar con el núcleo de la parafina, moverlo al protón y de esta manera hacer de que éste se libere del núcleo de la parafina, ¿no? Entonces, este diseño bastante inteligente de James Chadwick nos condujo finalmente al descubrimiento de el neutrón. Y de esta manera, como mencionábamos más adelante, ¿no? Las discrepancias que se observaban justamente en los experimentos de dispersión realizados con elementos livianos fueron finalmente, digamos, finalmente respondidas con la inclusión de un nuevo nucleón como parte de la estructura nuclear que hace referencia a esta partícula neutra y con características similares, como habíamos mencionado, a las del protón, es decir, de que tiene una masa muy cercana a la del protón, pero una característica diferente en el sentido de que esta es una partícula neutra, no tiene carga. Y lo que nos lleva nuevamente a una mayor complejidad, si vale el término, porque en la estructura nuclear sabemos bien, ¿no? Que revelaba la dispersión de Rutherford que tenemos concentrados a los protones en un espacio muy reducido en la propia estructura del átomo, haciendo referencia a la estructura del núcleo, y en este espacio muy reducido además tenemos la coexistencia entre protones y partículas neutras, que son los neutrones, que finalmente ambos constituyentes, denominados los nucleones del núcleo, son las partículas, vamos a decir, que forman parte de la estructura de los núcleos de los átomos de los elementos que conocemos. Entonces, ¿qué tipo de interacción pueden tener estos para que se produzca justamente una estructura estable que es el núcleo? O sea, entre la interacción de los neutrones y los protones nos va a llevar justamente a lo que mencionábamos más al inicio, a manera de introducirnos al tema de la interacción fuerte que ocurre a la escala, por ejemplo, nuclear, donde naturalmente, como habíamos mencionado ya, la partícula mediadora de esta fuerza a la escala del núcleo es atribuida justamente al mesón pi, ¿no? Bueno, de esto vamos a nuevamente hablar casi al final de esta parte de la lección, ¿ok? Bueno, entonces volvamos a ver un poquito de las características entre los neutrones y los protones. Ustedes pueden ver que justamente aquí tenemos la masa del neutrón es ligeramente mayor que la masa del protón, ¿no? Es justamente lo que acabamos de mencionar hace un momento, de que en el escenario en el cual uno puede imaginar, ¿no? Nuevamente haciendo referencia al experimento de James Chadwick, en el que esta radiación neutra, que era en esencia los neutrones interactuando con la parafina, llegaba a desplazarlo al protón del núcleo de la parafina. Únicamente podríamos pensar de que esto puede ocurrir por una partícula con características similares. Recuerden bien que desde el punto de vista incluso de la interacción electromagnética que podría ocurrir entre el neutrón y el campo de Coulomb del núcleo de la parafina, en realidad, al ser el neutrón una partícula sin carga, no siente el campo de Coulomb, entonces con mucha mayor facilidad, ¿no? Llega a penetrar en el núcleo del mismo y con la suficiente energía llegar a desplazar, por ejemplo, un protón, ¿no? Que es lo que observaba justamente James Chadwick en el experimento que reveló la existencia de los neutrones, ¿no? Entonces, esta ligera diferencia, volviendo, ¿no? a ver las características entre los neutrones y los protones, miren, nos lleva justamente a una ligera discrepancia en la masa de los mismos, aquí en términos, ¿no? de megaelectronvolts, y el océano de luz, o en términos de la masa en reposo de los mismos, que más o menos equivaldría a 2 veces la masa del electrón, ¿no? Entonces esa ligera discrepancia hace de que
entre uno y otro, aparte de la característica eléctrica, naturalmente, sean dos partículas distintas, ¿no? Y lo particular de esto es de que ambas interaccionan a la escala nuclear para poder formar la estructura, bueno, la mayor parte de la estructura estable de los núcleos que se conocen. No olvidemos, y esto lo vamos a también estudiar más tarde, también dependiendo del número de estos acumulados en este espacio reducido que es el núcleo, también nos puede llevar a la constitución, digámoslo así, de núcleos mucho más pesados, ¿no? Y de manera de que estos también sean susceptibles a que se vayan desintegrando en el tiempo. Y eso prácticamente nos lleva al escenario, por ejemplo, del decaimiento alfa, se lo conoce así, ¿no? En núcleos grandes. Bueno, de esto pero vamos a hablar más tarde. Bien, ahora pasemos a ver las propiedades del núcleo. Naturalmente, recuerden bien que estamos en una lección introductoria a todos los temas que vamos a ir dándonos una cierta profundidad a lo largo de que vayamos avanzando en el curso, ¿no? Entonces, entre las propiedades, perdón, más generales que podemos encontrar en el núcleo, naturalmente tenemos como ya sabemos que el núcleo está constituido por protones y neutrones, siendo los nucleones del núcleo, que se denominan así. Entonces ahora podemos representar justamente cada núcleo en términos de Z mayúscula, que en la mayoría de la literatura hace referencia justamente al número de protones asociado al núcleo, siendo X el núcleo, un núcleo cualquiera, y A, que en realidad es el número de nucleones total, que hace referencia simplemente, ¿no?, al número de protones y al número de neutrones. Entonces, el número total de nucleones representado por A, obviamente uno puede inferir en el número de neutrones de cada núcleo, ¿no? Bien, esto como primera, digamos, propiedad así bien general. Otra propiedad de estos núcleos, constituyendo ya, como decíamos hace un momento, la inclusión de más protones y neutrones en la propia estructura de los elementos que conocemos, ¿no? Bueno, estas propiedades hacen referencia justamente a dos fundamentalmente, ¿no? A núcleos que se conocen como isótopos, ¿no? Y otros que se conocen como isóbaros. Los isótopos son aquellos elementos que presentan naturalmente propiedades muy similares, ¿no? Porque son prácticamente, de hecho, puede haber un isótopo de un elemento conocido, digamos, como el hidrógeno, que vamos a ver más adelante, y tener propiedades similares. Pero lo que los hace, digamos, más característicos a estos átomos es el hecho de que tienen un mismo número de protones, ¿no? Entonces, lo que variaría sería naturalmente el número de neutrones, que haría de que difiera justamente entre uno y otro, ¿no? Y los isóbaros, que son elementos que poseen justamente un mismo número de neutrones, a diferencia o contrariamente, digamos, a lo que nos definen, por ejemplo, los isótopos, ¿no? Aquí, de hecho, tengo una tablita, vamos a ver si no tenemos el enlace, pero podemos verlo, que nos ilustra de manera general los isótopos presentes bueno, algunos producidos en laboratorio y otros presentes en la naturaleza, ¿no? Voy ahí con unos ejemplos eh, más conocidos, digamos, ¿no? Como el que mencionábamos hace un momento, ¿no? Los isótopos más conocidos, por ejemplo, del hidrógeno que tenemos acá, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, la masa atómica, que vamos a más adelante hablarla y definirla correctamente, y la composición justamente en la naturaleza, ¿no? Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que los dos isótopos asociados al hidrógeno son justamente el deuterio y el tritio, ¿no? Y justamente pueden ver de que, por ejemplo, el deuterio es el que existe de forma natural, pero en abundancia mucho menor que la del hidrógeno. En realidad, el hidrógeno es lo que más abunda en la naturaleza, ¿no? Siendo que el tritio
es producido únicamente en reacciones muy particulares o en laboratorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre el hidrógeno, el deuterio y el tritio, estaríamos hablando de que tienen propiedades químicas similares, pero tienen un mismo número de protones y lo que difiere de núcleo a núcleo es justamente que tiene un número diferente de neutrones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El hidrógeno tiene un protón, el deuterio tiene un protón y un neutrón, el tritio tiene un protón y dos neutrones. Eh, Pasando, por ejemplo, al helio. Nuevamente, el helio 3 vendría a ser el elemento menos abundante en la naturaleza y es justamente el isótopo del helio 4, por ejemplo, que es el que más abunda, o el helio 4, o lo que se conoce históricamente como la partícula alfa o las partículas alfa, ¿no? De la misma manera podemos ver en otro elemento ligero el caso de el litio, ¿no? Que tiene tres protones y bueno, la diferencia que naturalmente nos llevaría de un elemento a otro es naturalmente el número de neutrones, como mencionábamos, ¿no? Entonces, el más abundante ustedes pueden ver que es el litio 7. El isótopo vendría a ser el litio 6. Bueno, en realidad ambos son isótopos, ¿no? El berilio es único, digamos, no tiene isótopos. El boro tiene isótopos, el carbono tiene isótopos, el nitrógeno, el oxígeno, el neón, y así podemos ir viendo en esta tabla que les dejo como referencia en los apuntes, más isótopos asociados a los elementos que conocemos y su abundancia relativa, ¿no? Bien, bueno, volviendo a nuestros apuntes, em, ahora hablemos de una propiedad bastante compleja, incluso podemos decir, que nos va a llevar justamente a unas propiedades que, bueno, ahora están bien entendidas, pero en la época imaginan ustedes que llevaban justamente a mayor incertidumbre en cómo realmente, cuáles son realmente las propiedades que vamos viendo en la estructura nuclear, ¿no? Y esto es justamente con referencia a lo que vamos a ver en esta parte. Si uno, por ejemplo, calculara la masa total del núcleo, ¿no? Simplemente basándonos naturalmente en la masa asociada a sus constituyentes, que quiere decir que es la masa que tienen los neutrones con respecto a los protones, que habíamos visto, en realidad los neutrones son ligeramente más pesados que los protones, entonces simplemente podríamos pensar en una suma de estos, ¿no? Y tener, digamos, la masa total del núcleo del átomo, ¿no? En realidad, si uno hiciera esto, encontraría lógicamente de que esto tendría que obedecer, digamos, esta simple, digamos, adición aritmética. Pero en realidad, lo que se ha visto, digamos, por parte de las mediciones que se han hecho a lo largo de la historia, en realidad hay una discrepancia que justamente es atribuida a que esta discrepancia que ocurre en la masa que uno asocia justamente al núcleo vaya a ser explicada por lo que se conoce la energía de ligadura entre los nucleones, que de hecho es, es, vamos a decir, es la responsable en cierto modo, digamos, de que mantenga una cierta estabilidad en el núcleo y que nos dé una referencia, por ejemplo, de qué energía, ¿no? tendría que, eh, tendría que tener, digamos, por ejemplo, unas de partículas para poder arrancar un nucleón del núcleo, ¿no? Pero bueno, a ver, entonces, lo que veíamos en la tablita anterior, antes de que vayamos a mayores detalles, era, por ejemplo, la definición de la unidad de masa atómica, o en sus términos en inglés, AMOS, ¿no? Que es lo que veíamos inicialmente en la tablita. Fundamentalmente, esta unidad es atribuida a la masa del protón, o con referencia a la masa del protón, que, por ejemplo, en términos de unidades de masa atómica,
viene a ser explícitamente en el sistema CGS este valor que tenemos acá, ¿no? Un valor obviamente muy pequeño asociado a la masa del protón. Entonces, la masa hipotética en gramos naturalmente del protón que se añade a esta unidad de masa atómica es simplemente, como decía, una referencia que se tiene para comparativa para ver en términos de esta unidad cuán grande es, digamos, el átomo, como veíamos justamente cuán grande o cuán masivo es el átomo, como veíamos, por ejemplo, en el caso de los isótopos justamente asociados al elemento conocido, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, naturalmente esta unidad de masa atómica, de hecho relativa, es naturalmente mayor, ¿no? Porque tenemos una mayor número de constituyentes formando estos núcleos, ¿no? Bien, ahora, como decía hace un momento, resulta justamente de que si uno podría atribuir que simplemente podríamos asociar la masa del núcleo a esta simple contribución entre la masa de los protones y los neutrones, en realidad resulta una discrepancia, en el sentido de que la masa que se mide es menor que la masa que estos simplemente podríamos tomar en cuenta como la contribución entre ambos, ¿no? Y esto nos lleva justamente a un déficit, podemos decir, de la masa, que se entiende o se lo atribuye, como mencionaba hace un momento, a la energía que es referida a la energía de ligadura del núcleo, ¿no? Que vamos a mantener, digamos, como referencia para la definición de esta misma en términos de este B mayúscula y E mayúscula, que hacen simplemente referencia en la literatura general, lo van a encontrar así en muchos libros, que viene al inglés, que es binding energy, ¿no? Entonces, por tanto, esta energía, que de hecho podríamos incluso tenerla como referencia negativa, hace de que el núcleo sea más estable o menos estable de repente, reflejando justamente que esta energía pueda explicarnos en cierto modo la estabilidad del núcleo, debido a que esta energía es la responsable justamente de mantener cohesionados los nucleones dentro del núcleo, ¿no? Y como decía más antes, por ejemplo, para poder tener una idea de que uno quiera arrancar un nucleón del núcleo, una energía equivalente a la energía de ligadura tendría que tener, digamos, la partícula incidente, o mejor no, una partícula, por ejemplo, neutra, para que pueda tener la energía suficiente de, por ejemplo, mover un protón del núcleo, ¿no? Haciendo nuevamente referencia, por ejemplo, al experimento de Chadwick, esta energía que tendría que haber tenido, digamos, estos neutrones, ¿no? Tenían que haber sido de la energía, del orden de la energía de ligadura asociada justamente a los núcleos presentes en este compuesto que es la parafina, por ejemplo, ¿no? Bien, bueno, entonces esta discrepancia directamente que encontramos y que la vamos a denominar como delta de M, haciendo referencia a la masa o a la discrepancia de la masa del núcleo, la vamos a definir directamente como la energía de ligadura, ¿no? Y como decía, esta elegida ligadura en realidad es, ahora, el número negativo indica de que mientras más negativa es, esta es más fuerte, digámoslo así, y lo que nos llevaría a pensar de que para arrancar justamente un nucleón del núcleo, esta energía tendría que ser comparada con la energía de ligadura que tendríamos para cada elemento, ¿no? Y bueno, y esto es lo que mencionaba hace un momento, por ejemplo, para el caso de los neutrones arrancando protones de la parafina, ¿no? Y bueno, y hay otros parámetros más que se toman en cuenta dentro de la energía de ligadura que, por ejemplo, son referidos a la energía promedio por nucleón o la energía de ligadura por nucleón, que en realidad hace referencia a la energía por cada uno de los nucleones que está presente, por ejemplo, en cada elemento. Más adelante vamos a ver una tablita que nos va a resumir y nos va a dar una idea justamente de estas energías de ligadura ya asociadas a cada uno de los elementos, ¿no? Bien, bueno, entonces me gustaría detenerme aquí y pasar a la pausa que luego vamos a continuar en la segunda
parte de este video. Gracias.